con Dios. Así es, así que estamos entonces leyendo este libro, Mateo 28, en los versículos 1, y empieza diciendo: cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo espero que ese terremoto no haya sido como los de Chile de 8.9, pero si fue así, vaya si no generó expectación. Y por eso el texto sigue diciendo: su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. El verso 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se los he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro. Recuerden que estamos hablando de la resurrección y Jesús entonces les sale al encuentro y les dice: salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Esto es maravilloso, que Jesús se le haya aparecido a las mujeres y se ratifica en el verso 10. Entonces Jesús les dijo nuevamente: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Excelente. Ahí cierra la porción de la cita bíblica que estamos leyendo hoy y realmente nos deja inspirados. Ya nuestros hermanos ayer habían anticipado un poco en cuanto al tema de la resurrección, pero esto que estamos presenciando es el cumplimiento y la entrada a una etapa totalmente distinta que iban a empezar ya estaban viviendo los discípulos. Yo no puedo concebir en mi cabeza lo que ellos han de haber sentido, los discípulos, cuando vieron a Jesús, ¿verdad?, crucificado, ¿verdad? Algunos dicen que el hecho de haber estado quizá al centro, como se entiende, ¿verdad?, significaba que era el peor de los que estaban crucificados. Es algo que dicen algunos. Pero después de haber visto esa muerte tan aterradora, de repente empezar a ver el cumplimiento de profecías, ¿verdad?, que habían sido dichas 700 años antes quizá, empezar a ver el cumplimiento de esas profecías en un evento que trajo libertad para la humanidad de una manera impresionante. Yo no sé si a ustedes les emociona. Yo estoy con mucho deseo de querer hablar, pero no quiero acaparar. Florecita, Yo le voy a te dieron la palabra. Yo no puedo dejar de resaltar que me emociona tanto ver que socialmente en ese momento, en ese contexto social, las mujeres no eran las personas más importantes en ese momento, y es a las que el ángel les muestra la tumba vacía. Pero ellas llegaban a preparar el cuerpo de Jesús y ven que ya no está, y a mí eso me emociona. Yo creo que todas las personas, tal vez alguien puede decir: es que yo no soy tan importante, no soy tan elocuente, no tengo una posición para hablar de Jesús, para vivir la resurrección de Jesús. Pero Jesús escoge tal vez a las personas más humildes para mostrarles ese milagro y saber que ese milagro es para todos. Esa resurrección personal es para todos, y eso me gusta, me emociona. Lo que dice Florecita es impresionante, porque efectivamente la mujer en los tiempos de Jesús no tenía mayor valor a no ser que perteneciera a la aristocracia. De hecho, para Aristóteles la mujer estaba entre el esclavo y el animal. Platón, cuando se peleaba con los poetas griegos, él decía: no te deseo mal, pero ojalá es que te reencarnes en una mujer. Y así sucesivamente. Uno lee a los grandes pensadores y filósofos de esa época y tristemente la mujer era un objeto. ¿Y qué hace Jesús? Es recordar el valor que tiene la mujer como imagen de Dios y las hace responsables de ser las primeras que anuncian la esperanza de la resurrección. Y si ustedes se dan cuenta y uno continúa estudiando y leyendo el relato, los discípulos al final no le creían mucho,
porque la voz de una mujer o el testimonio de una mujer no tenía relevancia en esa época. Por eso es que Pedro, si ustedes recuerdan, corren a verificar si eso era cierto. Los demás fueron muy escépticos y Dios usa a aquellas personas que a veces menos pensamos que lo va a usar para transmitir un mensaje de esperanza. La resurrección es esperanza y a diferencia de las demás religiones donde pueden haber maestros de moral, donde pudieron posiblemente haber muchos que dieron su vida por una causa justa, la diferencia del cristianismo es que solo en Jesús hay resurrección y esperanza de vida eterna. Y eso, queridos amigos, Asdrúbal Florecita, es profundamente esperanzador para nosotros hoy en pleno siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y ¿saben qué? Que me gusta lo que están hablando, amigos, y el tema lo sacó Florecita. Realmente creo que es interesante ver también cómo el Señor se le presentó a cada uno de los discípulos. Más adelante se va a ir describiendo esto, ¿verdad? Pero anticipándome un poco, se le presenta de una manera a Tomás y de otra manera a las mujeres. Así de una manera a Pedro y vuelvo a decir, de otra manera a las mujeres. Pero esto me hace pensar que la resurrección de Jesús nos puede encontrar a todos. La resurrección de Jesús nos puede encontrar a todos en diferentes situaciones, con las diferentes personalidades, temperamentos, necesidades. Y esa es la belleza del alcance de lo que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo. Y es más, si nosotros vemos un poco para atrás, encontramos precisamente en las profecías que les mencionaba hace un momento, muchas cosas que iban a traer libertad. Y vuelvo a destacar, partiendo de lo que había dicho Flor, ¿verdad? Las mujeres son redimidas. Creo yo, esa es la palabra tal vez mejor aplicada. Son redimidas, su papel es redimido ante la sociedad con lo que ellas estaban recibiendo, con ser las testigos en primera fila del evento de eventos. Así es. Y es interesante. Y son redimidos. No solo las mujeres, soldados romanos. Son impactados por el mensaje de la resurrección. Tácito, Suetonio, el rabino Acaba, en el año 135 después de Cristo, escribe en el Talmud acerca de una resurrección que se planteaba dentro del contexto de los seguidores del Galileo, como se decía en esa época. Entonces, el mensaje de la resurrección impactó a las mujeres, el mensaje de la resurrección impactó a soldados romanos, el mensaje de la resurrección llegó a impactar hasta emperadores de Roma, nada más y nada menos que de Roma. Es decir, el mensaje de la resurrección no solo es esperanza, sino que nos vuelve a recordar que nuestra esencia en Jesús, sobre todo en Él, tiene sentido en esta vida, en la vida donde a veces hay tanto dolor, desesperanza y necesitamos volver a ese evangelio. Así es, y a mí algo más que me impactaba, y tal vez lo hemos leído varias veces, pero ahora que lo volví a leer, era que la resurrección que pasó Jesús, bueno, ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado, a la hija de Lázaro, pero la resurrección de Jesús fue en un cuerpo glorificado. Y no es que no me había dado cuenta, pero cuando estaba leyendo yo ayer, era algo glorioso, ¿verdad? No me imagino lo que significaba ver esa resurrección gloriosa de Jesús y pensaba, había muerte, había desesperanza, pero había una promesa y esa promesa fue la resurrección. Mientras yo leía esto, yo también pensaba si el Señor, cuántas resurrecciones pudiera ser en sí en nuestra vida, que sintamos que hay situaciones muertas en nosotros, pero que necesitan un encuentro con Jesús y venir a esa vida, nuestra vida espiritual, por ejemplo, ¿verdad? Sí, qué lindo. Miren, a mí una de las cosas que más me llama la atención porque dentro del texto y la lectura misma aparecen personajes que a veces no los estudiamos y no los consideramos. Eran los soldados que estaban custodiando la tumba del Señor Jesucristo. Por varias cosas esto es importante. Uno, si se rompía el sello romano donde estaba la tumba, eso significaba pena de muerte para los soldados romanos. El texto bíblico dice que había una guardia romana. En esa época se estilaba entre 4 a 16. Los expertos dicen que posiblemente había entre 14 y 16 soldados. No se podían haber dormido todos sabiendo la gran responsabilidad que tenían. Segundo, mover la piedra, según los expertos y arqueólogos, pesaba aproximadamente 2 toneladas.
O sea, era casi imposible sin meter bulla. Piedra que no movió el terremoto. Exactamente, exactamente. Entonces uno ve todo esto portentoso, todo lo milagroso. Por eso es que los soldados romanos, el texto bíblico dice que se asustaron, pero la expresión griega fundamental es que se impresionaron al ver todo esto que había acontecido, más con la aparición del ángel, más con todos estos eventos que comienzan a darle paz, particularmente a mujeres que venían después del día de reposo a hacer actos comunes que se daban en esa época de llevar el ungüento para poder echar especies aromáticas al cuerpo. Y termino con esto. Y el cuerpo de Jesús, que estaba envuelto en lo que se conoce como sábanas o vendas, pesaban aproximadamente 40 kilos. Era imposible mover ese cuerpo. Lo que estamos presenciando aquí, queridos amigos, es un milagro tremendo de la resurrección. Evidencia externa de los grandes maestros y filósofos que hablan de la resurrección. No estoy diciendo que lo aprueben, pero el hecho que están en sus obras y en sus libros de historia y filosofía nos da algo sumamente importante. Y segundo lugar, la evidencia interna del texto bíblico a ver lo milagroso que nos da esperanza de vida y de eterna. Excelente. Entonces, si usted alguna vez se ha preguntado si eso realmente sucedió, hay precisamente elementos que certifican que eso ocurrió a nivel histórico y demás. Pero aquí viene la pregunta del millón, y esta se la quiero lanzar a Florecita. ¿Cómo ha impactado en su vida la resurrección, Flor? ¿Qué significa para usted la resurrección de Jesús? Aparte de los conceptos que ya nos dio, en lo personal, ¿cómo ha vivido, cómo ha experimentado la resurrección? Yo creo que desde el primer momento en el que el Señor me trae a vida, pero yo creo que a vida espiritual, a eso es a lo que me refiero, porque yo caminaba, yo respiraba, yo tenía vida, pero esa creo que es mi primer momento en el que yo encuentro vida en mí, una resurrección personal en mí. Y les puedo decir, como les decía anteriormente, fue tan glorioso ese momento personal para mí que empiezo a ver la vida de una manera diferente. Y muchas áreas de mi vida empiezan a cobrar vida que yo no había dimensionado que necesitaban ese toque del Espíritu Santo. Así que creo que y no es algo que ya pasó y no sigue pasando en mi vida, ¿verdad? Sino creo que es algo que el Señor continuamente va trayendo vida en diferentes áreas de mi vida. Excelente. Lindo, lindo. A mí Gonzalo. me pasó algo Gracias, Flor. que es Muchas gracias. tremendamente importante, por lo menos para mí. No sé si para ti, pero son bromas. Contalo y te cuento. Y te digo, Contalo y decime. Mara Ber Serapión, en el año 73, un filósofo asirio, se había enterado de la noticia acerca de un tal Jesús de Nazaret que había muerto, según sus escritos, de manera injusta, martirizado y crucificado y flagelado en su cuerpo. Pero algo que me llama la atención en sus escritos antiguos, estamos hablando del año 73, a poco tiempo de lo que había sido la crucifixión. Y él dice, sin embargo, hay algo que me impresiona y que me hace ver a Jesús con otras perspectivas. Porque por un maestro, tengo muchos maestros. Por un moralista, yo soy un moralista. Por alguien que murió por una causa justa, he conocido a muchos mártires. Pero el concepto de la resurrección hace que yo ponga mis ojos en algo que trasciende a mi mente y a mi espíritu. Cuando yo leo ese testimonio, vaya si no, yo no me identifico con esa perspectiva. Es que la resurrección, por lo menos para mí, y espero que para ustedes también, nos produce un sentido de trascendencia, de esperanza y de entender que quien gobierna no solo nuestra vida, sino todo el cosmos, es alguien que trasciende nuestro espíritu humano porque es algo sobrenatural que nos da esperanza y sentido, por lo menos a mí, como a Serapión, de vida, de tener un porqué y un para qué. Excelente, impresionante y qué bueno y rico escucharlos a ustedes, amigos. Yo puedo decirles que para mí la resurrección ha significado luz, ha significado vida, precisamente usando las mismas palabras de mis amigos. Yo creí conocer de Dios desde pequeño y vivía, creo, de alguna manera, una vida un tanto religiosa porque entendía conceptualmente mucho de lo que había ocurrido con Jesús, pero no había experimentado lo que significaba la resurrección. ¿Y cómo lo he vivido? Bueno, al tener un encuentro, al invitar a Jesús a que llenara mi corazón, a que entrara en mi corazón y gobernara mis ideas, mis pensamientos, mis deseos, como lo decían mis amigos ayer, mi voluntad, algo que sigo procurando todos los días, ¿verdad? Porque mi naturaleza es rebelde y quiere seguir controlando y quiere seguir haciendo.
empecé a experimentar esa libertad que mencionaba Flor. Empecé a experimentar esa oportunidad que decía entre líneas Gonzalo. Empecé a entender que habían áreas de mi vida que estaban insípidas, secas y que habían perdido eso, esperanza. La resurrección de Jesús es lo más grande que ha ocurrido a nivel histórico, a nivel espiritual, a nivel de la humanidad, porque no solo significa un evento que trasladó un antes y un después a nivel de cronológico, ¿verdad? De edad cronológica de la humanidad, sino que además nos permite acceso al corazón de Dios, a la paternidad de Dios, algo que quizá nunca habíamos experimentado. Cuando empecé a vivir eso, gradualmente, he tenido las mismas batallas que tiene Flor, las mismas batallas que tiene Gonzalo, seguramente, aunque no hablamos mucho de eso, pero es de volver todos los días, levantarme, aunque las circunstancias no estén perfectas y quizá nunca lo vayan a estar, a llenarme de esperanza sabiendo que Dios va conmigo, que mi futuro hoy es diferente, totalmente distinto al que yo tenía. Y no sé cuál sea el tuyo hoy, pero queremos invitarte a que podamos hacer una oración juntos y quiero invitar a Gonzalo a hacer la oración y ahí acotás. Ahí acoto. Solo déjame terminar aquí. Perfecto. Y solamente quisiera invitarte a que hoy tomes decisiones, a que no te quedes inerte ante lo que estás escuchando o lo que has venido escuchando en la semana, sino al contrario, tome la oportunidad, esta oportunidad de experimentar la resurrección de Jesús en tu vida, en todas las áreas de tu ser y posiblemente ahí soltar muchas situaciones que han venido históricamente marcando tu vida y las de tus generaciones. Ahora sí, te dejo, Gonzalo. No, ahora ya no. Son bromas. ¿Ya para qué? Pero ¿saben qué? Hay algo que quiero rescatar del texto bíblico que leímos hoy. ¿Y recuerdan cuáles fueron las palabras del ángel y de Jesús? No teman, no teman. Y yo sé que muchos de ustedes posiblemente pueden estar pasando por pruebas, dificultades, congoja, desesperanza como las mujeres que iban a llevar el ungüento al cuerpo de Jesús. Frustración como los discípulos que iban al camino de Emaús al ver que el maestro, aquel que iba a cumplir supuestamente las palabras de la profecía, había muerto. Pero fue el mismo Jesús que se le apareció a los discípulos del camino de Emaús, como también a las mujeres que iban a llevar estas especies aromáticas para decirle, no teman. Y ese es el legado y el llamado que yo quisiera hacer en esta oración. En medio de cualquier prueba que ustedes puedan estar pasando en estos días, en medio de cualquier circunstancia difícil que pueda estar en su corazón, en su mente, en su entorno familiar, laboral, las palabras que trae Jesús para su vida, para nuestra vida es no teman, yo estoy con ustedes. Y por eso decimos, Señor, gracias por este tiempo, porque nos permiten poder entender la esencia y el significado de la resurrección para nuestra vida. Y es esperanza de vida eterna, pero también es valentía en medio de la incertidumbre. Es esperanza, gracia y misericordia en medio del dolor y la prueba. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está muerto. Jesús vive y vive de manera eterna. Y por eso te agradecemos, Señor, porque para nosotros, los que creemos en ti, es un punto importante de nuestra fe. No tema, es la palabra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras nosotros vamos a este breve corte y continuamos hoy con el programa escapando de la tentación. Vamos y regresamos. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Muy bien, así que empezamos la lectura del día de hoy de este librazo Predecide. Estamos en este subtítulo, Planea tu escape. Y el autor empieza diciendo así, es un artículo de una revista de 1897 y se contaba una historia sobre el Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas clásicas de Sherlock Holmes, para poner a prueba la teoría de que todo el mundo tiene un esqueleto en el armario. Él envió un telegrama anónimo al venerado archidiácono de una iglesia con las siguientes palabras: todo ha sido descubierto. Huya de inmediato. Y se cuenta que el hombre desapareció y nunca más se supo de él. Antes de seguir con la lectura, hablando de Sherlock Holmes, yo recomiendo el arte que tiene él para hacer ciencia ficción, novela e historia, un británico irlandés, por cierto, que si a usted le gusta la lectura y ese tipo de aventura literaria, se lo recomiendo. Pero bueno, volviendo a la lectura, Harry Shell dice, ¿cierto o no? La cuestión está clara.
A lo largo de la historia, millones de personas han escapado después de que se descubriera el pecado o incluso de que se amenazara con hacerlo. No obstante, dice el autor, vamos a darle la vuelta al guión. Tú, nosotros, decidirás de antemano cómo salir de una tentación. Veamos este ejemplo claro en la Biblia con la vida de José, dice aquí el autor. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo y terminó trabajando para Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Génesis 39 se nos dice que José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Se podría decir que era como Ryan Gosling, si ustedes lo ubican por ahí, ha hecho algunas películas recientemente. Vamos a ver. Un actor canadiense. Sí, y exactamente. cantante. Sale en la película Barbie. Pero digamos que es de hermoso parecer o no es de hermoso parecer. Eso, díganos. Eso no lo ¿Por vamos qué no? nada que ver. Y continúa Craig Rochelle. Él dice, mi esposa diría que era como Craig Rochelle. Tiene alto el... O como Asdrúbal Hernández. ¿No? Diría Nancy, diría Carol. Al menos es lo que yo pretendo que diga, dice Craig Rochelle. Así es, así que continúa diciendo, ¿cómo se parecía tanto a mí? Es decir, a Ryan Gosling. La Biblia dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. Ella se le insinuó a José, la mujer de Potifar, ni siquiera intenta ser creativa. Adopta un enfoque directo y le dice, acuéstate conmigo. Wow, al hueso fue la esposa de Potifar. Y por eso, vea qué interesante, porque el autor nos cuenta y nos continúa diciendo, vaya, muy diferente de la historia de David, ¿eh? Imagina lo fácil que hubiera sido para José ceder. A diferencia de la situación de David, el hecho podría haber sido fácilmente ocultado por la esposa del funcionario. José podría haber justificado el pecado pensando así. No hice nada malo. Y mis hermanos me vendieron como esclavo, así que merezco, aunque sea un poco, de diversión. Para justificar el pecado. Así es. ¿Verdad? Esta no es mi patria, pudo haber dicho José. Estoy completamente solo, aquí nadie me conoce, nadie se enterará. Soy joven, estoy soltero. Ella fue quien dio el primer paso conmigo, así que tal vez debería hacerlo. Dios no ha hecho lo que quiero que Él haga. ¿Por qué debería entonces yo hacer lo que Él quiere que haga? Siempre les digo a mis hijos, y escuche bien esto y si usted puede grabarlo o apuntarlo, es no utilice sus decepciones para justificar su desobediencia. Y saben que, amigos, antes de continuar la lectura, inclusive José pudo haber pensado que este era el puente para la libertad y salir de la esclavitud a través del pecado. ¿Cuántas veces nosotros no nos adelantamos a los planes de Dios haciendo las cosas conforme a nuestra propia prudencia y nos va muy mal por no hacer o no seguir el conducto del Señor? Por eso el autor dice, sin embargo, es fácil hacerlo, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Nos ha pasado? Mi cónyuge no satisface mis necesidades, así que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Justificando. Mi jefe no me está pagando lo suficiente, así que voy a encontrar la manera de conseguir un poco más para mí, por ejemplo, robando del producto de la empresa donde yo trabajo. José podría haber justificado el hecho de decirle que sí a la esposa de Potifar, pero había tomado la decisión de honrar a Dios con su vida. Así que cuando ella se le insinuó, él dijo que no. José le dijo que no podía pecar contra su marido ni contra Dios. Él había predecidido el resultado mucho antes del calor del momento. Había movido la línea para evitar oler su cabello. Él se resistió. ¿Y luego qué pasó? Nunca fue tentado de nuevo, ¿verdad? Sí, cómo no, dice el autor. Ella siguió entrometiéndose en sus asuntos a diario. Día tras día hacía sus movimientos. Así como día tras día el diablo vendrá por ti. Y porque sabemos que nuestro enemigo ataca, vamos a estar preparados. Con la ayuda de Dios planearemos nuestro escape. Interesante, amigo, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás de nuestras malas acciones y malas decisiones. Pero Dios es claro de eso. Somos los responsables de nuestras acciones, aun cuando hayan tentaciones o aun cuando el enemigo esté queriendo que cambiemos nuestra ruta. Y el autor precisamente nos hace recalcar esto. Eso es lo que hizo José. Algunos podrían pensar que fue fuerte al resistir la tentación. Se equivocan. Recuerden, ninguno de nosotros es tan fuerte. José no era fuerte, pero estaba preparado. Y ahí está, creo yo, la diferencia. Estaba preparado, dice Craig Rochelle. Fue lo suficientemente sabio
como para planear su escape. Un día, la mujer de Potifar se le acercó y en lugar de usar más palabras, agarró a José por la túnica y trató de arrancarla. ¿Qué hizo él? Pensó, bueno, supongo que por fin llegó el momento de ceder a la tentación. No, se dio la vuelta y echó a correr. Dejó su ropa en las manos de ella y escapó de la casa, imagínense eso. Sabía que es mejor tener un buen nombre, refiriéndose a José. José sabía que era mejor tener un buen nombre que una buena ropa. Sabía que toda una vida honrando a Dios era mejor que unos minutos de placer. Así que decidió de antemano, si ella me agarra, yo corro. Ahí termina la porción que leemos hoy del libro Predecide, en este segmento, del autor Craig Groeschel. Y realmente nos deja pensando, y a mí en particular, ¿verdad?, cuán importante es tener una ruta trazada. Es no solamente establecer qué va a ocurrir. Por ejemplo, algo que yo meditaba hoy, ¿verdad?, y es cuán importante es tener un tiempo a solas con Dios temprano. Para mí, por lo menos lo es, ¿verdad? Eso me ayuda a establecer cuál puede ser la ruta del día. Si yo tomo tiempo en la mañana para rendir muchas cosas a Dios, ¿verdad?, y rendir mi voluntad, mis deseos, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero tener, cómo quiero que me traten, etc. Si yo logro hacer eso, me es más fácil durante el día empezar a tomar en cuenta y considerar al momento que vienen las circunstancias, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque ya lo rendí antes, ya no vengo tan fácilmente a dejarme llevar por lo que las circunstancias y retos me empujen a hacer. Ahora, eso, la verdad es que en teoría se ve bien bonito, ¿verdad? En la práctica requiere que uno tenga la disciplina de hacerlo todos los días. Y yo lo necesito hacer todos los días. Por eso el carácter se forma. Exacto. Y fíjate que realmente ahí es donde uno empieza a entender todos los días, ¿verdad?, que necesita ser humilde para reconocer que necesita a Dios. Ese comentario se lo escuché a Rosalind Cepeda ayer y me pareció brutal, ¿verdad? O sea, no solamente en el caso de Sansón, no solo el tener el poder en sus manos, ¿verdad?, de estar jugando, decían mis amigos ayer, con esta mujer, ¿verdad?, sino que encima de todo necesitó tener humildad, decía Rosalind, para reconocer que todo esto no era de él, pues, ¿verdad? Él se consideró propio, y creo que es lo que muchas veces necesitamos asumir nosotros también, tener humildad, llegar delante de Dios y reconocer, yo no puedo solo, pues. No sé cómo te va, Gonzalo. No, la verdad es que es una realidad muy específica y por eso yo decía, el carácter se forma y se forma a la luz del libro tomando decisiones con anterioridad, sabiendo cuáles son nuestras luchas que muchas veces socavan el espíritu humano, nuestras relaciones interpersonales. Por eso algunos autores hablan, por ejemplo, en el caso de los varones, las famosas 3 Fs, ¿verdad? Las faldas, la fama y la fortuna, que son cosas que afectan mucho al hombre o a la humanidad en términos generales. Ahora, si usted sabe que esa es una de esas luchas, ¿cómo usted, como nosotros, estamos trabajando para evitar, para poder inclusive, y vamos a ver más adelante, tener un consejero o alguien a quien rendirle cuenta, no solo al Señor, sino a alguien de decir, mira, estoy luchando con esto y necesito buscar el correcto camino, por supuesto en la palabra de Dios y en buenos libros como los que leemos, para poder trabajar como lo hizo José. Y el autor lo dice, no es que él fuera el santo perfecto, sino que se había preparado con anterioridad, y eso es lo importante, formar el carácter para enfrentar las luchas que nosotros tenemos y de esa manera salir victorioso, Florecita. Así es, y me parece tan acertado y tan práctico, como decía Pastor Asdrúbal, el consejo que nos da Craig Groeschel, y es predecida qué va a pasar, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, qué es lo que lo define a usted como cristiano. Por mucho tiempo en consejería con jóvenes me di cuenta de algo, y es que ellos decían, bueno, yo no voy a caer en pecado sexual, por ejemplo, como en el caso de José, y tantas veces sí, no, huí, salí corriendo, pero ese era la predecisión, el decir, no voy a pecar. Pero hay tantas cosas alrededor, hay tanto plan que trazar para que esto no suceda, que tenemos que ser, yo lo invitaría a ser más específico, porque entonces tal vez no había pecado sexual, pero habían besos o caricias no adecuados. No caía en pecado sexual, pero había alrededor
situaciones y creo que de alguna manera lo pienso en José. No sé cuál era el contexto, no puedo ni siquiera y no me atrevo ni siquiera a juzgar a José, pero ¿qué límites pudo haber puesto antes? Y yo me pregunto a mí misma, ¿qué límites puedo poner en las diferentes áreas donde estoy siendo tentada? No solo tener un fin específico que es importante, sino trazar ese plan, predecidir todos los pasos, todas las acciones, desde no voy a hacer un contacto visual con alguien que no debo hacerlo, no voy a aceptar ni una palabra que no agrada al Señor, una conversación, un mensaje o algo, un soborno, cualquier cosa, ¿verdad? Que el plan sea, o sea, la invitación sería que el plan sea más específico, no lo deje tan ahí, tan ambiguo, tal vez incluso inalcanzable, tal vez para muchos, sino sea bien específico en esos pasos que usted va a seguir para no ceder, para no caer en y la realidad no era fácil para José, era un contexto de esclavitud. Nosotros hoy que somos llamados a libertad en Cristo y libertad, entre comillas, dentro de nuestros estados modernos, por favor, estimada amiga, estimado amigo, recuérdese que usted tiene dignidad por ser imagen y semejanza de Dios y su dignidad nunca debe ser pisoteada. Por eso hay que buscar los conductos necesarios para evitar todos estos flagelos que se puedan dar. Y lo digo porque al final del día, la fidelidad sexual, en primer lugar, es fidelidad a Dios. Es interesante, ¿por qué? Porque José consideró que el adulterio era un pecado, en primer lugar, mayúsculo en contra de Dios y sabía que eso podía afectar no solo a su persona, sino lo que nosotros vemos hoy en la actualidad, a la familia y a la sociedad entera. Si uno empieza a estudiar los libros de los años 70 hasta nuestros días sobre lo que ha implicado la revolución sexual, vaya si no ha destrozado el núcleo familiar. Por eso es importante, creo yo, pensar y reconocer que tarde o temprano la justicia de Dios se va a manifestar. Porque es cierto, él era esclavo y estaba siendo maltratado. Y vino la justicia de Dios y la labor que le tocó a José fue prevalecer y anticiparse a estas realidades que podían afectar su testimonio, su esencia, su vida y los propósitos que Dios tenía para él. Y algo que me gusta mucho cómo lo plantea Craig Rochelle también es que está estableciendo un plan B. O sea, que él concluye, bueno, sí, definitivamente este hombre tenía un plan B, pues, o sea, primero negó y lo último fue salir corriendo. Y cuán importante deberá ser eso para nosotros hoy en día, porque la realidad es esta. Nosotros hoy estamos enfrentando tal vez situaciones como las de José o muy distintas. Cosas que podrían ser no tan blancas ni negras, sino más bien en un área gris que podría estar hoy provocándonos duda, no entender si realmente vamos a caer en un pecado o no, en algún tipo de tentación. Pero la clave no está allí, atención. La clave no es cuando ya estamos frente a frente y encontrarnos con una situación que pueda ser gris, tenerla enfrente y no saber qué hacer. El punto es tener claro antes que es blanco y que es negro. Y en función de eso, tomar la acción. Pero el tener un plan B es impresionante. Y yo quiero aquí cambiar un poco la... ¿Querías agregarlo? Sí, quería agregar algo. Si me permites, tengo algunos puntos que quisiera leer brevemente. Son 45 puntos. Son 5 puntos. Podrías quedarte para después de que quisiera destacar y con mucho gusto quizás después le podemos pedir a producción que los coloquemos en nuestras redes sociales. Pero si caben los 45. No, José, en lugar de lamentar su situación de soledad y malos tratos, se dedicó a hacer el bien, lo que tenía a mano para hacer. Y eso era lo que pasaba. El Señor lo hacía prosperar en su mano. Verso 3. Segundo, José no abusó de la autoridad y confianza que se le había entregado. Mantuvo muy claro sus privilegios y sus responsabilidades. Verso 9, verso 8 y verso 9. Tercero, José comprendió que su buena presencia y apariencia física nunca fueron la base de su reputación, sino su honestidad, integridad y sobre todo, temor al Señor. Sí, pues. Cuarto, José trabajó con dedicación y pronto fue reconocido por el encargado de los presos, después que aconteció, y usted conoce la historia, lo que aconteció, como un hombre digno de confianza. José dedicó a sus tareas laborales y a cuidar a sus compañeros antes que buscar posición por la vía fácil o por el oportunismo. Y finalmente, José mantuvo su confianza en Dios, ¿saben qué? A pesar de las circunstancias. No claudicó su fe ni negó sus convicciones como un hijo del pueblo de Dios. Entonces, cuando uno lee estas características de José, vaya si no, estaba bien preparado para enfrentar las circunstancias difíciles como una tentación. Y sí, muy buena
Gonzalo, me parecen consejos bien prácticos también porque... Ahora sí, te gustaría que se fuera a red. Ahora sí. Y vale la pena subirlo, Sí, 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 definitivamente. Y ahora quisiera cambiar un poquito la tónica de este segmento en aras de que podamos aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cómo ven ustedes, amigos, Gonzalo y Flor, aquí, que esto impacta sus vidas? En el sentido de que, digamos, ¿qué han experimentado ustedes? Digamos, si pudieran regresar, planteando la pregunta que Flor nos ha estado invitando a que respondamos por WhatsApp. Si nosotros pudiéramos regresar en el pasado, al joven Gonzalo, a Florecita, para no mencionarle nada. Y en mi caso a un Asdrúbal más joven, ¿qué le podríamos decir que podría ser nuestro plan de escape? ¿Cómo evitar la tentación? Gonzalo, algo nos decías fuera de micrófono. Bueno, son varias cosas que yo volvería a hacer en mi yo personal. Uno, por ejemplo, cultivar la paciencia en tiempos donde no la tuve. Y yo reconozco que no tenía mucha paciencia, particularmente para escuchar a mis padres, particularmente para escuchar a las personas, particularmente cuando alguien necesitaba ayuda o de un buen consejo. Una de las cosas que a mí me sacaba de onda, como dicen los patojos, ¿verdad?, era que la gente me estuviera repitiendo lo mismo y me desconectaba. Y yo tristemente lo que hacía es que me retiraba y me iba. Y eso obviamente afectaba el corazón de las personas. Entonces, si yo pudiera regresar al pasado, lo que trabajaría en mi mente y en mi corazón es la paciencia. Y en segundo lugar, algo que trabajaría mucho en mi pasado es buscar ayuda y no ser autosuficiente. Es aprender a rendir cuentas y buscar a esa persona, no porque sea perfecta, sino porque realmente está trabajando como José para formar el carácter, y uno busca ese espacio para poder confesar, para poder buscar ayuda y para poder buscar guía. Dos cosas: paciencia y, en segundo lugar, no ser autosuficiente para querer resolver solo mis problemas. Gracias, Gonzalo. Yo quiero repetir la última de Gonzalo, y es pedir ayuda, ¿verdad? El poder rendir cuentas. En la palabra, bueno, cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor, Él ya nos perdonó nuestro pecado cuando nosotros se lo decimos, pero el confesarlo a otro, dice la palabra, trae sanidad. Y esa sanidad que nosotros necesitamos también trae esa libertad, le quita esa autoridad al pecado. Así que me uniría a decirle a mi yo del pasado: busca a una mujer sabia que esté alrededor tuyo y que te pueda ayudar. Y otra cosa que yo traía también en mente es, y que lo decía Greg Rochelle, y que les dije, apúntenlo, y es: no utilicen sus decepciones para justificar su desobediencia. Y creo que muchas veces caí en tentación por decepciones, por heridas en el corazón, por traumas no resueltos, porque eso me hacía querer encajar tal vez en un grupo social, y eso me hacía ceder a la tentación. Pero entonces yo le diría a mi yo del pasado: lleva tu corazón al Señor. Él puede sanar tu corazón y evitarte muchos problemas, evitarte caer en tentación. Sí, no hacer cosas tal vez, o no repetir cosas que tal vez no quisiera hacer. Y es que es planificar, como dice el autor, anticipar el escape. Y tenemos que reconocer, Asdrúbal, Florecita y queridos amigos, que muchas veces, o no muchas veces, siempre somos como un iceberg. La punta del iceberg es pequeñita, y eso es lo que nosotros mostramos públicamente, para que la gente nos aplauda, para que la gente nos reconozca, para que la gente diga: ¡hoy qué bueno es Asdrúbal! ¡Hoy qué buena es Florecita! En lo que hacen, en lo que piensan, en lo que expresan. Pero está la parte del centro del iceberg, que son aquellas fallas que sabemos que hacen decantar el espíritu humano. Pero no se olvide que el iceberg, en la punta de abajo, tiene una parte muy oscura, donde es solo el Señor lo que sabe con qué usted está luchando, con qué estoy luchando yo, con qué está luchando Asdrúbal, con qué está luchando Florecita. Y esa parte oscura muchas veces es la que no dejamos hacer público o ver. Y por eso uno de los elementos para planificar el escape es: lleve eso a la cruz, pero busque ayuda y busque un consejero que quizás no le va a dar un juicio de valor, porque la palabra del Señor Jesucristo, como por ejemplo lo vemos con la mujer adúltera, es: yo no te condeno, pero sí exige un cambio de vida. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña que somos cartas abiertas.
Y debemos descubrir esas partes oscuras que sabemos que está socavando el espíritu humano, nuestras acciones, nuestra perspectiva de vida, nuestro sentido de responsabilidad con nuestra familia, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. No solo seamos la punta del iceberg, aprendamos a reconocer cuáles son nuestras luchas que pueden ser públicas, pero también qué hay en la oscuridad del iceberg que necesita salir a la luz para que florezca. No tú, no yo, sino Jesús como el autor y consumador de la fe y de la esperanza de vida. Y como libertador. Así es. Que nos Así resucite es. Jesús. O sea, de eso hablamos en el primer segmento. Y me parece brutal lo que están exponiendo mis amigos, porque realmente creo que todos necesitamos establecer un plan de defensa, de prevención en contra de la tentación. Un plan B, por supuesto, y yo les voy a contar lo que yo le diría al joven Asdrúbal, aquel joven de pelo castaño. Sí, sí, yo lo que le diría a Tráiganle un té Asdrúbal de tilo, por favor. para huir de la tentación sería lo siguiente. Primero, no pierdas tiempo en ponerte a cuentas con Dios. Porque si no te pones a cuentas rápido con Dios, no vas a sanar tu corazón de inmediato, como ya lo decía Flor, y vas a ser presa fácil de otra tentación. Y tu vida se va a complicar muchísimo más. 2, yo le diría al joven Asdrúbal, ten cuidado, porque va a haber delante de ti muchas oportunidades que van a satisfacerte a ti, pero no van a agradar precisamente a Dios. Entonces, lo que tienes que hacer es prepararte, prevenir, ser más disciplinado y no tan complaciente ni tan cómodo. Eso le diría yo al joven Asdrúbal. Yo no sé qué le dirías tú. Y antes de pasar al siguiente segmento, quiero invitarle a que hagamos una oración. Y le pido favor a Florecita que nos ayude pidiéndole al Señor cosas puntuales para lo que nosotros podríamos estar enfrentando. Así es, así que oremos juntos. Padre, Señor, te damos gracias esta mañana. Hoy nos acercamos ante tu trono de gracia y de gloria, Señor, a pedirte el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Tú conoces la tentación que cada uno de nosotros que estamos viendo o escuchando podemos estar enfrentando. Y hoy queremos ser humildes y decirte, te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu intervención en nosotros. Tu palabra dice que tú no nos has dado ninguna tentación que nosotros no podamos resistir porque tú nos quieres dar, tú nos quieres mostrar esa salida. Así que hoy te pedimos esa ayuda, Señor, para poder resistir a la tentación. Ayúdanos a apartar ese tiempo para hacer ese plan específico que nos ayude a alejarnos de la tentación y predecidir honrarte a ti, Señor, todo el tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y quiénes somos como discípulos del Señor? ¿Quiénes somos como cristianos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades frente a esta sociedad, a este mundo? En el contexto de lo que nos dice Craig Rochelle, ser predecididos para poder enfrentar la realidad compleja. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos y les invitamos a que no se desconecte de la sintonía después de esta pausa. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Así que continuamos con nuestra lectura y ahora el subtítulo lo dice así, el escape. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando somos tentados, a menudo pensamos que no tenemos elección. Nos sentimos demasiado débiles y la tentación parece demasiado fuerte. Cuando te sientas vulnerable, recuerda, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Esto está en 1 Corintios 10:13. La Nueva Traducción Viviente utiliza, por cierto, la palabra salida. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios provee una salida y necesitamos correr hacia ella. Se nos dice, huya de la fornicación en 1 Corintios capítulo 6, 18, y de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, nos sostiene el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 22. No solo luchamos, sino que huimos. Y no huimos al azar. Decidimos nuestra ruta de escape por adelantado. ¿Saben para qué? Para evitar cualquier tentación que veamos venir en el futuro. La próxima vez que vayas al cine, dice Groeschel, préstale atención al momento en que se apagan las luces y todo se oscurece antes de empezar la película. En algún lugar de la sala verás un pequeño cartel rectangular que se ilumina con la palabra salida. Aunque nunca le prestamos atención, si se produjera una emergencia, esa señal te indicaría el camino hacia un lugar seguro.
Cuando te encuentres en una situación y todo se oscurezca de repente, Dios promete iluminar su salida para ti, tu señal hacia la seguridad, a fin de vivir una vida de decisiones previas. Aprende a buscar sus señales antes de que se apaguen las luces. El autor dice, supongamos que estás intentando comer sano y abres la despensa y hay una gran bolsa, ¿saben de qué? De M&M, o de tamales, o de chuchitos, o de panes. Y la pregunta que nos hace el autor es, ¿qué haces? ¿Vas a comer sabiendo que te hace daño? ¿Te los comes? Están deliciosos, míralos. Míralos por acá. No alcancé a sacar. Mire, si usted está en la radio, le quiero contar que nos han pasado un vasito lleno de deliciosos M&M's mientras estamos en ayuno. Con Por lo visto deliciosos... tienen maní adentro. Ajá, tienen maní con una cobertura de chocolate deliciosa. Pero dice, bueno, la segunda opción que usted puede tener es que usted abre la bolsa, usted lanza todos los M&M's al aire, mira hacia arriba con los ojos cerrados y la boca abierta y asume que si cae algún M&M en su boca así de pura casualidad, debe ser la voluntad de Dios que usted se lo coma. Por eso, en tercer lugar, el autor nos dice, sigue la ruta de escape que hayas decidido de antemano. Quiero sugerir que el número 3 es el único plan efectivo, dice Rochelle. Yo preguntaría, si los M&M's fueran una tentación para ti, ¿tienes un plan de escape? Los M&M's son una verdadera tentación para mí, dice. Superman tiene kriptonita, mi kriptonita se derrite en la boca y en las manos. Es un eslogan de esta marca de... De modo que si soy vulnerable a comer lo que no debo, tengo que decidir de antemano qué hacer. Decido de antemano pedir ayuda. Cuando me siento tentado, mi vía de escape es llamar a un amigo. Sé que el pecado crece mejor en la oscuridad, así que lo saco a luz. Cuando el pecado queda expuesto, dice Craig Rochelle, pierde parte de su poder. Por lo tanto, llamo a alguien. Esa persona puede orar por mí y hacerme rendir cuentas al preguntarme después qué hice, como los M&M's, dicen mis amigos, luego de colgar. Si estás pensando, ¿en serio? Craig, ¿todo eso para no comer chocolates? Sí, dice él, ¿verdad? Porque me tomo en serio mi salud, incluso para lo que algunos pueden considerar que no es gran cosa. He decidido de antemano planear un escape. Cuando eres tentado, Dios siempre es fiel y nunca dejará que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Él te dará una vía de escape cada vez. Así que decidimos de antemano mover la línea para evitar la tentación por completo. Magnificar el costo para que la tentación pierda su brillo. Planear nuestro escape de modo que si somos golpeados por una tentación, sepamos exactamente lo que haremos. Y el autor se pregunta, ¿por qué? Porque nadie planea arruinar su vida. Las personas lo hacen todo el tiempo. El problema es que no planearon no hacerlo. Así que vamos a decidir, ponga mucha atención, vamos a decidir no hacerlo previamente. Este consejo a mí me parece muy práctico y poniendo todavía más a tierra los consejos, yo creo que es ahí precisamente donde se han originado filtros, por ejemplo, para los teléfonos. Filtros para prevenir cualquier tipo de acceso de parte de nuestros hijos, de nosotros mismos, pero eso requiere conocerse a nosotros mismos y saber de qué potencial tenemos de poder pecar, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones en los negocios, cuáles podrían ser los pasos que nosotros podríamos llevar para tener una clara negociación, por ejemplo, una negociación transparente, no recibir dinero debajo de la mesa, tener un testigo para ciertas situaciones. Mis amigos ayer comentaban, no subir a una persona del sexo opuesto en el vehículo, por ejemplo. Todo eso está bien, pero el punto es, ¿qué necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, incorporar a nuestro sistema de vida para evitar y tener ese plan de escape? Yo le cuento, una de las luchas que yo tengo continuamente, por ejemplo, es el caer en juicio, en juzgar a otros o en juzgar una situación y verla desde mi perspectiva y querer que otros la vean desde Ahora mi entiendo todo. perspectiva. ¿Por qué crees que dejé de venir los jueves? Muy bien, pero realmente, ¿qué trato de hacer entonces? Tratar de permanecer objetivo. Yo trato desde la mañana de decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a no tomar tu lugar.
continuamente estoy tratando de decir quién hace algo bueno y quién no. Entonces, lo que trato de hacer a la hora de tener una conversación con alguien es procurar enfocarme en lo que me está diciendo y no en lo que yo pienso de lo que me está diciendo. Como decía Gonzalo, en escuchar y no tanto en analizar para decirle, mira, esto está bien, esto está mal. Porque yo estudié arquitectura y en arquitectura y después tuve oportunidad de enseñar en la Facultad de Arquitectura. Pero nosotros entrenábamos, yo fui entrenado también, para analizar el espacio, para analizar detalles y ver cosas que otras personas no las ven. Es probable que usted nos mire a nosotros, tal vez puros desquiciados, para los arquitectos, entrando al lugar y tocando los filos de las mesas, pasando el pie a ver si no hay una sisa mal puesta de un piso o tocando un techo o algo. O sea, así somos nosotros. Fuimos entrenados para ver qué está bien y qué no podría estar mejor. Eso lo incorporé a mi vida y continuamente lo saco y cada vez que lo saco es ponzoña para mis relaciones interpersonales, en casa, en el trabajo, con la familia. Porque es un perfeccionismo excesivo que procuras, ¿verdad? He tenido que saber cuál es mi tendencia para prevenir y tener un plan de escape. Y mi plan de escape es, me voy a enfocar en el corazón de la persona. Me voy a enfocar objetivamente, lo más objetivamente posible, en lo que esta persona está diciendo y no lo que yo haría. Porque cuando yo empiezo a enfocarme en lo que yo haría y no en lo que Jesús haría, lo que bien decías hace un momento, Gonzalo, entonces empiezo a decir, si pues esta persona está descalificada por... ya me fui por la ruta totalmente equivocada. Pero no sé, ¿cómo les afecta a ustedes lo que acabamos de leer, amigos? Bueno, yo quisiera destacar nuevamente algo que había dicho en el segmento anterior, la figura del iceberg, porque el autor casualmente lo trae a colación. Cuando el pecado sale a la luz pública es más fácil confrontarlo, trabajarlo, pero cuando se mantiene en esa oscuridad, en lo oculto que sabemos nosotros mismos en nuestro corazón, cuáles son esas luchas, cuáles son esas complicaciones, qué es lo que afecta realmente nuestro caminar y por qué muchas veces nos va mal en la vida, generalmente muchas veces le echamos la culpa a los demás, al enemigo y es parte de, no estoy diciendo que no exista eso, pero gran parte es porque no queremos sacar a la luz pública eso que está afectando nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad, que no permite el florecimiento humano. Y lo segundo que quiero destacar, que también ya lo habíamos mencionado, es encontrar a alguien, un mentor, un guía, un amigo con el cual tú puedas sumar valor, en el cual tú puedas confesar, buscar ayuda y, por supuesto, salir adelante juntos. Y me quedé pensando, mi ejemplo era tan mundano que no sé si decirlo, pero no, lo que... Y en medio del perfeccionismo de Asdrúbal, ¿qué digo ahora, verdad? ¿Qué digo? Nada, no. Justo ayer que estábamos leyendo Mateo 5, que es en el programa que estamos, yo digo Bible Challenge, pero es afilando tu espada. Había algo y decía, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y échatelo de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos mutilado que ir para el infierno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y échalo a la basura. Mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que ir al infierno con los dos ojos. Y me parece tan interesante. Yo decía, bueno, me quito las dos manos, me quito el ojo, pero cuando estoy dispuesto a adorar al Señor y que mi vida de verdad le honre, estoy dispuesto a quitar cualquier cosa que lo deshonre a Él. Y eso significa redes sociales, eso significa limpiar nuestra alacena de esa comida que pues, no corresponde, eso significa dejar relaciones, eso significa cortar todo aquello que no me guía hacia el Señor. Y qué importante lo que están diciendo, Flor y Gonzalo, porque creo que muchas veces no le ponemos atención a las cosas que nos podrían estar evitando agradar a Dios. ¿Verdad? Y creo que ahí debe empezar el asunto. ¿Y sabes por qué? Buscar agradarlo a Él. Porque tristemente, y aquí yo quiero ponerme de ejemplo, siendo muy vulnerable, lo que nos pasa es que nos gusta exponer todo lo positivo que tenemos de manera pública, como el iceberg. Y tenemos una imagen que nos puede graficar muy bien lo que queremos decir. Miren, ese es el iceberg. Generalmente se ve esa punta que está ahí, ¿verdad? Este es un retrato de Gonzalo. Qué bonito. Pero la parte que está abajo, la parte oscura, son aquellas cosas que hacen que el iceberg no pueda surgir, no pueda levantarse. Inclusive, más arriba abajo sigue la parte expuesto, oscura, muy ¿verdad? pulido, muy Exactamente, limpio. te ves bonito y las apariencias. Pero la verdad es que hay dentro del fondo de nuestro corazón.
Tenemos que reconocer que no somos seres perfectos, que tenemos, gracias a Dios, la redención de nuestro Señor Jesucristo, y por eso les invitamos a que se vuelva a Jesús, que ponga su mirada en Jesús, porque en Él hay auténtica libertad. Pero una vez que experimentamos esa redención y esa libertad en Cristo, como hemos leído el día de hoy, debemos ser preventivos, debemos tomar una decisión previa para poder formar el carácter y enfrentar todas aquellas cosas que están bajo la parte oculta del iceberg. Y eso es lo que nos hace... Bueno, yo le preguntaría a Gonzalo, ¿de dónde viene la tentación? ¿Verdad? Justo de ese iceberg de abajo. Sino justo de lo que está dentro de... Las escrituras nos enseñan que viene de nuestra propia naturaleza, de nuestras propias pasiones, de nuestras propias, la pura Reina Valera 60, concupiscencia, ¿sí? De nuestras propias pasiones, de nuestros malos deseos, literalmente de la falta de virtud, es decir, de aquellas cosas que producen la excelencia frente a nuestro Creador. Y por eso nosotros debemos saber que las virtudes se trabajan. Virtud es carácter. Y el carácter, no cualquiera, es el carácter de Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra guía, Él es el patrón de lo que nosotros deberíamos ser, como muchos de los comentarios que nos ingresaron a nuestras redes sociales. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta clave a la hora de enfrentar las tentaciones, las circunstancias difíciles de esta vida o la incertidumbre de nuestro intenso caminar. ¿Qué haría Jesús en medio de nuestras pasiones, en medio de nuestros deseos, para saber si le agrada o no le agrada la decisión que vamos a tomar? Y yo creo que lo que están diciendo mis amigos aquí es tan valioso porque nos debe invitar a considerar cuál es nuestra respuesta cotidiana a las tentaciones que enfrentamos y tal vez hemos dejado pasar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto se habla mucho en las reuniones de hombres. Me voy a atrever a hacer un comentario aquí en público sabiendo que tenemos audiencia de todas las edades y por supuesto, hay tanto mujeres como hombres escuchando. Pero, por ejemplo, un comentario que vale la pena hacer entre los hombres es, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con la mirada cuando entra una mujer a un espacio, a un lugar, o se sienta a la par de nosotros o pasa a la par de nosotros? Si yo he predecidido no girar, no voltear a ver, dirigir mis ojos para otro lado, puede llegarse a convertir en un nuevo hábito. Eso es genial, porque ahí es donde lo espiritual, ¿verdad? El deseo de agradar a Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios, nos puede facilitar el poder adquirir un hábito que tal vez no teníamos. ¿Por qué? Porque tal vez en donde estudiamos teníamos la costumbre de hacer lo contrario, ¿verdad? De molestar, de hacer muchas cosas más con eso, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a adquirir esa habilidad, imagínense cómo es Dios de bueno, ¿verdad? Y aquí me va a secundar, estoy seguro, Florecita, con el comentario, porque esa rama a la que se dedica en lo profesional. Porque Dios nos ha permitido la neuroplasticidad. No, hombre, son bromas. Mi hermano, es para probar tu perfeccionismo de arquitecto. Dios nos ha permitido la neuroplasticidad, la capacidad de nuestro cerebro de poder realizar nuevos surcos mentales. Pero ¿cómo? Si nosotros empezamos imagínense, ¿verdad? ¿Cómo amarramos todo? Por la resurrección de Jesús. Entregando todo en la cruz, una expresión que usó Gonzalo en el primer segmento. Rendir nuestras vidas todos los días al Señor, reconocer con la que necesitamos de Él. Podemos empezar a adquirir nuevos hábitos, como por ejemplo lo que yo les decía, dirigir la mirada a un lugar diferente cuando percibimos que una dama está entrando en el recinto, una dama está pasando en un lugar, cuando está sucediendo, está empezando una conversación que va a llevar a juicios, que va a llevar a murmuración. Eso lo decía Rubén ayer, para empezar a tomar nuestro papel ABC, nuestros 3 pasos, y en el tercero, el plan B podría ser salir de ahí, ¿verdad? Sí. Empezar a tomar, pero el punto es este: ¿qué necesitas? ¿Qué límites necesitas tener hoy? ¿Qué plan necesitas tener? ¿Qué pasos? 1, 2 y 3 antes que venga la tentación hoy, 9 de enero del 2025. Porque si no hacemos algo, vamos a seguir viviendo por inercia, igual que siempre. Murmurando, criticando, nos van a llegar a hablar, nos van a llegar a quejarse, vamos a volver a caer en el plan de víctimas y vamos a seguir viviendo el mismo caos de siempre. Y sabes lo más lindo y lo más rico del programa, y particularmente quiero enfocarme en las Escrituras, es que la Biblia nos enseña a ser preventivos. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos para poder tener lo necesario y bendecir a los demás. Frena la lengua, dice Corintio, porque el mal uso de la lengua o las palabras
corrompidas o las palabras pueden dañar. De hecho, la lengua es como un buque, ¿verdad?, que puede formar guerras. Y así sucesivamente uno encuentra en las preguntas, en la Biblia, siempre expresiones preventivas que nos ayudan a hacer lo que es agradable. No a Asdrúbal, no a Florecita, no a mí, sino al Señor. Por eso la invitación es volver siempre a la palabra como la guía y como el sustento y el fundamento de nuestras acciones. Buenísimo. Y solo también pensar en alguien podría decir, pero la verdad es que no sé qué hacer, no sé cuál es la salida. Y Greg Rochelle nos hacía esa analogía. Cuando usted está en el cine y se ponen todas las luces apagadas, hay un rotulito que se enciende y que regularmente tiene luz y que dice salida. Aquí en Guatemala es de color verde, ¿verdad? Y dice exit. No dice salida, sino exit. Pues cualquiera de las dos. Ajá. El Señor nos quiere dar esa exit o esa salida. Y dice Él que Él no la va a dar. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos si estamos en tentación? Y de verdad no sabemos qué hacer, no sabemos qué pasos decidir, porque tal vez en este momento la única solución para ti es, bueno, entonces me tengo que ir del lugar donde estoy, del trabajo donde estoy, o qué es lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué? Ve con Dios. Él te puede confirmar y decir cuáles son esos pasos que tú debes de seguir para salir de esa tentación. Excelente. ¿Qué tal si oramos en ese momento? Precisamente buscando, porque yo me quedé pensando en esto. Y podría ser que sí, la salida sea cambiar de trabajo. Si has estado durante mucho tiempo, has estado resistiendo, José cambió de trabajo, pero pues porque lo obligaron, ¿verdad? Pero pasó de un estatus a otro, pero tal vez el tuyo podría hacerse. Oremos y que Dios diga exactamente cuál es el próximo paso a establecer en tu vida ante la tentación. Señor, te damos las gracias, Dios, porque tu misericordia y tu favor han sido grandes sobre nuestras vidas. Hoy podemos estar viviendo opresión, podemos estar viendo tentación de una manera brutal, podríamos estar siendo acosados como le sucedió a José por la mujer de Potifar, podríamos estar siendo tentados con un negocio ilícito, podríamos estar ya participando en un negocio ilícito, podríamos estar en muchas circunstancias que no te agradan. Señor, hoy con humildad venimos a pedir, a levantar la mano y a decirte, te necesitamos, Señor, ayúdanos, dinos cuál es el siguiente paso. ¿Cuáles son los siguientes 2, 3 pasos? ¿Cuál es el plan B que debo tener de escape de esta situación? Ayúdanos, danos la fuerza, la valentía para tomarlos y hacer la ruta de escape y convertirla en un hábito en mi vida. Quiero agradarte, anhelo agradarte todos los días de mi vida, disfrutando, viviendo de esa resurrección que trajo libertad a mí. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Ha sido un programa riquísimo y nosotros queremos invitarle a que usted siga invitando a otras personas. Estoy seguro que todos los días podemos seguir aprendiendo, creciendo, conociendo más de Dios y, por supuesto, aprendiendo también de cosas tan prácticas como nos está enseñando Craig Rochelle con este libro Predecide. Ahora, queremos invitarle. Mañana tenemos programado valga la redundancia, tenemos planificado un programa muy bueno, alertas contra el enemigo. Si usted ha estado poniendo atención esta semana a los ingredientes del concepto, no se puede perder mañana ese programa que será de manera magistral esta semana. Por hoy no va más. Le decimos no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Señor le guarde. Con Dios.